Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este video corresponde a la actividad número 5 del bloque 3, que tiene como título Funciones trigonométricas 2. Vamos a seguir trabajando con las funciones que estuvimos analizando en la clase en la semana anterior, ¿sí? Que eran la tangente, el seno y el coseno. Recordarás tú que en la actividad 4 completaste unas tablas en las que tenías que encontrar el valor de la tangente, el valor del seno o el valor del coseno para determinados ángulos. Y lo que tú conocías era la medida de los lados, ¿verdad? Por ejemplo, yo te pedía que calcularas cuál era el valor del seno de 40 grados y para eso dividías el cateto opuesto entre la hipotenusa. Bueno, ahora esas tablas, esos conceptos que estuvimos trabajando la semana pasada, los vamos a retomar, los vamos a aplicar para resolver triángulos rectángulos. Resolver triángulos rectángulos significa encontrar las medidas que hagan falta, ¿sale? O sea, la medida de los tres ángulos y la medida de los tres lados. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo, mira. Te he puesto aquí un triángulo, que es un triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y de él conocemos dos datos. Bueno, en realidad conocemos tres. Conocemos que este ángulo mide 90 grados. Conocemos que este ángulo mide 40 grados. Aquí está señalado. Y conocemos que este lado, la medida de este lado, son 24 centímetros. ¿Sí? 24 unidades. Vamos a poner. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que calcular? Pues necesitamos sacar la medida de este lado, la medida de este lado y la medida del ángulo que hace falta. O sea, nos faltan tres datos, dos lados y un ángulo. Nosotros, la forma en la que vamos a trabajar es calcular primero las medidas de los lados que hagan falta y por último la medida del ángulo para evitar confusiones. Entonces, mira, vamos a hacerlo paso a paso. Paso 1. ¿Qué hay que hacer en el paso 1? Identificar quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. La hipotenusa, recordarás tú, que es el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados. Es decir, este lado es la hipotenusa, porque este es el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90. El cateto opuesto es el lado que se encuentra enfrente del ángulo con el que vamos a trabajar. Estos 40 grados es el ángulo con el que vamos a trabajar. Entonces, el lado que está enfrente es el cateto opuesto. Y el otro lado, pues lógicamente es el cateto adyacente, que es el que está pegado, adyacente al ángulo con el que vamos a trabajar. ¿Sale? Entonces, ese es el primer paso. Identificar quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Ya que hicimos esa identificación, ahora vamos a empezar a calcular este lado que desconocemos, este lado que está representado con la letra X. ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es ver cuál de esas tres funciones trigonométricas, cuál de esas tres me sirve para encontrar la medida de este. ¿Y cómo voy a saber cuál es la función trigonométrica que me sirve? Bueno, mira, este lado de aquí, que ahorita viene a ser la hipotenusa, no lo voy a calcular. En este momento no lo voy a calcular. El que voy a calcular es el cateto adyacente. Y el lado que conozco es el cateto opuesto, el que ya sé cuánto mide. Entonces, vamos a elegir la función trigonométrica que tenga el lado que quiero calcular y el lado que conozco. O sea, en este caso,
la función trigonométrica que tenga el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Cuál de las tres funciones trigonométricas tiene el cateto adyacente y el cateto opuesto? La tangente, ¿verdad? Aquí está. Cateto adyacente, cateto opuesto. Entonces, con esa función trigonométrica es con la que voy a trabajar. La voy a transcribir acá. Tangente de alfa igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sale? Es bien importante que podamos escoger la función trigonométrica adecuada, porque si yo en vez de escoger tangente, escojo seno o escojo coseno, en este momento no me va a permitir calcular el valor del cateto adyacente, el valor de x. Entonces, chécale bien. La función trigonométrica es aquella que tenga el lado que ya conoces y el lado que andas buscando. ¿Sale? Ya que escogimos, que encontramos la función trigonométrica que nos va a servir, ahora empezamos a sustituir datos. Alfa es el ángulo. Es más, aquí no lo puse, pero lo voy a poner. Alfa es el ángulo. Entonces, aquí me va a quedar tangente de 40 grados, porque alfa es 40 grados. Igual al cateto opuesto, que en mi ejemplo yo ya sé quién es el cateto opuesto, ya sé cuánto mide, 24 unidades, dividido entre el cateto adyacente. El cateto adyacente es el que no conozco, es el que ando buscando. Entonces, mira, aquí ya nos quedó una especie de ecuación en la que la única incógnita es x. ¿Por qué yo digo que la única incógnita es x? Porque tangente de 40 grados, ya conocemos cuánto vale tangente de 40 grados. Si tú ahorita te remites a tu tablita de la actividad pasada, en donde calculaste el valor del seno, del coseno, de la tangente, hay una tablita de tangente, busca 40 grados, tangente de 40 grados, y ahí aparece el valor, ¿sale? Ahora, si no tienes la tablita, no la tienes a la mano, pero tienes una calculadora científica, en tu calculadora científica también puedes poner tangente, que aparece como tan, y 40, tan 40, ahí se ve así, tan 40, le damos igual, y ahí me da cuál es el valor de la tangente de 40. Inclusive, la gran mayoría de las calculadoras de los celulares también tienen la función de calculadora científica, y ahí puedes ponerle tangente de 40 y te dará este valor, 0.839. Entonces, yo puedo sustituir aquí en la fórmula o aquí en el procedimiento la tangente de 40, porque ya sé que la tangente de 40 es 0.839. Eso es igual a 24 dividido entre x. Entonces, fíjate, aquí tenemos ya una ecuación que pues es muy sencilla de resolver, porque tenemos un número 24 dividido entre un número que desconozco, me da 0.839. ¿Cuál será ese número? Bueno, aquí esto se puede invertir. Cuando tengamos esta posición de los valores, así como la ves aquí, podemos hacer esto. La x pasarla hacia la izquierda, el 0.839 pasarlo a la derecha, o sea, estos dos valores se invierten, y el 24 queda donde mismo. Y entonces ya el valor de la x dice aquí que es igual a 24 entre 0.839. A ver, vamos a poner 24 entre 0.839. Y eso me da 28.60 o 28.6. 28.6. La medida de este lado, 28.6. Y ya resolvimos un lado. Vamos a resolver el otro lado. A ver. Al otro lado le voy a poner yo el nombre de y, o lo voy a representar
con la letra Y. Y andábamos, y habíamos dicho anteriormente que este lado era la hipotenusa. Lo borré yo para qué? Para que no nos distrajera, pero ya sabíamos que ese lado era la hipotenusa. Entonces, mira, aquí tú puedes elegir. Tú ya conoces la medida de este lado, del cateto opuesto, y ya conoces la medida de este lado, del cateto adyacente. Entonces, para calcular la hipotenusa, tú puedes elegir calcular la hipotenusa utilizando el cateto opuesto o calcular la hipotenusa utilizando el cateto adyacente, que también ya conoces. Si, por ejemplo, tú dices, voy a utilizar el cateto opuesto, entonces tienes que buscar una función trigonométrica que tenga hipotenusa, que es la que andas buscando, y cateto opuesto. O sea, en otras palabras, utilizaríamos el seno. Pero si alguien dice, no, yo quiero utilizar el cateto adyacente. Bueno, entonces lo que tendrías que hacer es buscar una función trigonométrica que tenga la hipotenusa y el cateto adyacente, que en este caso sería la función coseno. Escojas la que escojas, el resultado al que vas a llegar va a ser el mismo, ¿sale? Entonces, por eso no te preocupes, nada más hay que ponernos atentos en encontrar la función trigonométrica adecuada, la función trigonométrica que es. En este caso yo voy a utilizar el cateto opuesto. Para calcular la hipotenusa voy a utilizar el cateto opuesto. Entonces la función trigonométrica que me sirve es esta. Por lo tanto, lo voy a transcribir hacia acá. Voy a borrar esta parte para que no nos estorbe. Y voy a tomar ahora la función del seno. Seno de alfa es igual a cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Y empiezo a sustituir lo que ya conozco. Seno de alfa, que quedamos que era 40 grados, es igual a cateto opuesto, que ya lo conozco, 24 entre hipotenusa, que es la que desconozco y que dijimos que la íbamos a representar con la letra Y. Lo estoy representando con Y. En tu calculadora o en tu tabla del seno ya puedes buscar cuánto es el seno de 40. Vamos a poner aquí seno de 40 y me aparece este valor, 0.642. Entonces puedo sustituir el seno de 40 grados por 0.642. El 24 queda donde mismo y la Y queda donde mismo. Y si te fijas, este ejemplo es igualito al que acabamos de hacer anteriormente. La Y y el 0.642 se pueden invertir. Y entonces quedaría Y igual a 24 entre 0.642. Vamos a ver cuánto nos da ese valor. 24 entre 0.642 nos da 37.38. 37.38. ¿Sale? Por lo tanto, la medida de este lado es 37.38. Y ya casi terminamos ese triángulo, ya casi lo resolvemos. Ya conozco la medida de los tres lados, ahora me falta conocer la medida de los tres ángulos. Este ángulo mide 90 grados, este ángulo mide 40 grados. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? ¿Cómo puedo saber cuánto mide ese ángulo? Pues muy sencillo. La suma de los tres ángulos internos de un triángulo da ¿cuánto? 180 grados, ¿verdad? Entonces, si ya tengo 90 y 40, ya tengo 130. ¿Cuánto me falta para 180? 50 grados. Por lo tanto, este ángulo de aquí mide 50 grados. Y ahora sí, ese triángulo ya está resuelto. ¿Sale? Vamos, déjame borrar esto y vamos a hacer un segundo ejemplo para que te quede más claro todo. Ok, mira, ya te he dibujado aquí otro triángulo rectángulo en el cual conocemos la medida de dos ángulos y la medida de un lado y pues hay que calcular
lo que desconocemos que sería la medida de estos dos lados y la medida de este ángulo. Recuerda que para evitar confusiones vamos a calcular primero la medida de cada lado y por último la medida del ángulo, ¿sale? Entonces habíamos dicho, el primer paso para resolver un ejercicio de este tipo es identificar quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente. Ya habíamos dicho, la hipotenusa es el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados. En este caso la hipotenusa es este lado, el que mide 32. El cateto opuesto es el lado que está enfrente del ángulo con el que vamos a trabajar, con este ángulo de 60. Entonces en este caso el cateto opuesto es este lado de aquí. Y el cateto adyacente pues es el que sobra o el que está pegado al ángulo con el que vamos a trabajar, que sería este ángulo. Ya tenemos entonces quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente, quién es la hipotenusa. Ahora, lo que tenemos que hacer es ver cuál es el lado que vamos a calcular. Yo voy a empezar por este lado. Voy a calcular este lado. ¿Por qué? Pues porque se me ocurrió calcular esto. O sea, tú podrías calcular primero el cateto opuesto y no pasa nada. Vas a llegar exactamente a los mismos resultados, ¿sale? Pero yo quiero calcular primero el cateto adyacente. Entonces, le voy a asignar al cateto adyacente la letra X. Lo voy a representar con la letra X. ¿Y cómo voy a saber cuál es la función trigonométrica que voy a utilizar? Pues ya habíamos dicho en el ejemplo pasado que la función trigonométrica es aquella que tenga el lado que estás buscando y el lado que ya conoces. O sea, en este caso, cateto adyacente e hipotenusa. ¿Cuál de las tres funciones trigonométricas tiene cateto adyacente e hipotenusa? El coseno, ¿verdad? Entonces, con el coseno es con el que voy a trabajar. Tomo mi función trigonométrica, coseno de alfa igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Alfa quién es? Alfa es los 60 grados. Entonces me quedaría coseno de 60 grados igual a cateto adyacente, que es la X, sobre hipotenusa, que son las 32 unidades. Luego, en tu tablita del coseno, o si no, en tu calculadora, vamos a buscar coseno de 60 grados. Y me da que el coseno de 60 grados es 0.5, que es el mismo valor que tienes en tu tablita. 0.5 igual a X sobre 32. Y mira, ojo aquí. Este ejercicio es un poco diferente aquí. ¿Por qué? Porque en el ejercicio anterior tú tenías que encontrar el valor de la X, pero la X estaba abajo. Y aquí la X está arriba. Cuando la X está arriba no se puede hacer el intercambio como habíamos dicho. Cuando está abajo sí, puedes agarrar y hacer el intercambio. Pero aquí que está arriba no lo puedes hacer. Si tú haces eso es incorrecto. El valor que vas a encontrar es incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues el 32 es una ecuación. El 32 está dividiendo, pasa a multiplicar. Y entonces lo que te queda aquí es 32 multiplicado por 0.5. Y de este lado, en el lado derecho, queda la X sola. 32 por 0.5 da 16. Por lo tanto, el valor de la X es 16. O sea, en otras palabras, el cateto adyacente mide 16 unidades. ¿Sale? Ahora vamos a calcular el cateto opuesto. Para calcular el cateto opuesto, tú puedes decidir calcular el cateto opuesto con el adyacente, que es el que acabas de encontrar, o calcular el cateto opuesto con la hipotenusa, que es el que ya conocías. Utilices lo que utilices, vas a llegar al mismo resultado. Lo único que va a cambiar es cuál es la función trigonométrica que vas a utilizar. Pero se puede con cualquiera, se puede con adyacente o se puede con hipotenusa. Yo aquí voy a hacer el ejemplo con hipotenusa. Entonces, voy a calcular el cateto opuesto utilizando la hipotenusa. ¿Cuál es la función trigonométrica que tiene estos dos? El seno, ¿verdad? Entonces, voy a trabajar con el seno. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa.
seno de 60 grados es igual a el cateto opuesto, que le voy a asignar la letra Y, no se lo había puesto aquí, pero lo voy a representar con la letra Y, que es igual a Y sobre hipotenusa, que son 32. En mi calculadora o en tu tabla, ya como tú desees, buscas cuánto es el seno de 60 grados. Y aparece que el seno de 60 grados es 0.866. 0.866 es igual a Y sobre 32. Y este es el mismo caso que el anterior. Como la letra que yo ando buscando está arriba, no se intercambian, sino que el 32 pasa a multiplicar. Y por lo tanto quedaría 32 por 0.866 es igual a Y. Y vamos a ver cuánto nos da 32 por 0.866. Da 27.7. 27.7 el valor de Y. ¿Sí? Por lo tanto, este lado mide 27.7. Entonces, ya conozco la medida de los tres lados. ¿Qué es lo que me falta? Sacar cuánto mide ese ángulo. ¿Y cómo voy a saber cuánto mide? Pues ya dijimos que la suma de los tres ángulos debe de dar 180 grados. Este ángulo mide 90, este mide 60, entonces ¿este cuánto mide? 30 grados. Este ángulo de aquí mide 30 grados. Y el triángulo ahora sí está resuelto, está terminado. Para la actividad que tú vas a hacer, que tú vas a resolver, no olvides de ponerme aquí los procedimientos, así como yo te los estuve haciendo en los ejemplos. Tú tienes que ponerlos en tus ejercicios, en tu actividad, ¿sale? No me vayas a poner únicamente resultados porque pues no voy a saber qué hiciste, no voy a saber de dónde salió cada cosa. Hay que poner procedimientos. Espero que el video te sea de mucha ayuda. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, pues escríbeme por Classroom y en cuanto me sea posible, estaré contestándote. ¿Sale? Estés muy bien y espero vernos pronto.